esta mañana de intercambios y de experiencia. Continuando con el desarrollo de este programa, vamos a pasar a la conferencia Proyecto de Centros Educativos de Innovación, Diseño, Ejecución y Resultados Preliminares, que están a cargo del señor Enrique Darwin Caraballo. El maestro Darwin es magíster y se desempeña como gerente general de proyectos de centros educativos de innovación, contando con una amplia experiencia en formulación, gestión y ejecución de iniciativas orientadas a la transformación educativa, así como al fortalecimiento de modelos innovadores de aprendizajes. Es importante destacar que el maestro es miembro y secretario del Consejo de Directores de nuestra Universidad del Caribe, donde contribuye de manera estratégica al desarrollo institucional, la calidad académica y la promoción de enfoques educativos innovadores e inclusivos. Es importante, además, decir que en esta intervención el maestro Caraballo presentará los fundamentos del proyecto Centros Educativos de Innovación, su proceso de diseño, los criterios de implementación, así como los resultados preliminares y aprendizajes institucionales. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Creo que fue Groucho Marx el que, luego de una presentación así como hizo la maestra de ceremonia tan grandilocuente, le dijo a su auditorio: estoy loco por saber lo que voy a decir. Así que quiero darle la bienvenida también a esta, ya mi casa desde hace algunos meses, y reconocer la labor que viene haciendo el canciller de la Universidad del Caribe con esa visión de innovación, de constante apoyo también en las políticas públicas y en esta nueva gestión donde hay un nuevo rector que también aquí nos acompaña, Ricardo Ramírez, el resto del consejo que se ha instalado. La educación vuelve a tomar y con más énfasis seguramente un rol protagónico en la universidad. Quiero también aprovechar y reivindicar toda la feminidad de nuestra viceministra Ansel Jeker, porque ella es señora y doctora además de educación y es una de los grandes capitales que tiene el sistema educativo en materia de educación, en virtud de que viene siendo una memoria institucional de todos los procesos de mejora de la calidad que estamos llevando adelante. Permítanme también darle la bienvenida y saludar a los colegas de la Universidad de Alcalá. En la República Dominicana, colegas de la Universidad de Alcalá, siempre hay, cuando llegan visitantes de otras universidades, un cierto orgullo de decir que en la República Dominicana se cuenta con la Universidad Primada de América y que probablemente sea, digamos, frente a esos visitantes, la que más antigüedad tiene, 1538, cuando se creó por bula papal. La Universidad de Alcalá, en este caso, se creó en el año 1499, o sea que tiene todavía más años que la Universidad de Santo Domingo, y no se puede explicar el siglo de oro español sin esa universidad. Por esa universidad pasaron personalidades tales como Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina, el propio Ignacio de Loyola, que a posteriori fue santo. Así que allí hay un capital cultural antiquísimo y que qué bueno que hoy vengan a traer todo este saber a la República Dominicana a compartir este Congreso de Inclusión. Y quiero también saludar a todos los educadores, docentes, no sé cuántos son docentes, pueden levantar la mano para conocerlos. Muy bien, muchos de ellos son del proyecto, todos seguramente son aguiluchos como el canciller, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Como el canciller y como nuestra querida Betty, que hoy vino vestida. Muy bien, muy bien. Si me pueden alcanzar el pointer de la presentación. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, los quiero invitar hoy a que repasemos y trabajemos sobre una experiencia que toma un nuevo
carácter a partir de este año 2026, que es la expansión de un proyecto que desarrollamos en una fase preliminar y de pequeña escala con 150 centros educativos públicos de todo el país hace un año y medio y que ahora vuelve a retomar con mayor, les decía, protagonismo en un número todavía más amplio de centros, llegando a 300. Quiero entonces invitarlos a pasar por esta estructura de contenido que están viendo en pantalla. Primero, quiero, a propósito de lo que decía nuestro colega Nelson cuando intervino, desde donde voy a hablar, la conceptualización de inclusión va a ser mucho más amplia que pensar simplemente en discapacidad, ¿sí? La inclusión entendida como la posibilidad de que todos los niños puedan aprender. Este proyecto es una respuesta a ese problema estructural del sistema educativo dominicano. Vamos a analizar problemas micro y macro que justifican o fundamentan de alguna manera por qué, a pesar de la inversión, no se ha logrado obtener mejores resultados. También vamos a ver sobre los aspectos novedosos de este diseño de política pública. Veremos cómo se ha ejecutado para que sepan qué es lo que hacemos dentro de esas escuelas y cómo lo hacemos, y ver los resultados preliminares de este trabajo que se desarrolló y lo que viene para adelante, ¿verdad? Si hay tiempo, podemos hacer algunas preguntas. Trataré de ser breve para dar espacio también a la agenda que viene un poquito retrasada. Primero quiero que revisemos esta última versión del concepto de inclusión, que es algo que la UNESCO ha estado promoviendo en la academia, porque como suele ocurrir, los conceptos van modificándose y redefiniéndose de manera constante, ¿verdad? ¿Me ayudan a leerlo en voz alta ese concepto? A ver, que los pueda escuchar, empecemos. Un enfoque. Esperen, estamos muy desorganizados. Vamos a empezar. Primero, somos docentes, ¿verdad? Así que leer con firmeza, con voz alta, con autoridad, digamos, ¿o no? 1, 2, 3. Muy bien. No diría que un 10, pero llegamos a un 8. Bueno, ahí está el concepto de inclusión que queremos trabajar. Es básicamente considerar que cada persona y que todos y todas participen del aprendizaje juntos. Es decir, como lo decía el profesor Mel Ainscough, que ayer estuvo virtualmente trabajando con todos ustedes, de que pensemos y potenciemos ese concepto de educación para todos. ¿Sí? Por supuesto que las diferencias que podemos aceptar son aquellas derivadas de los talentos y virtudes, como lo consagra por otra parte la Constitución de la República Dominicana, pero ninguna otra diferencia puede justificar diversidad en el talento, en los aprendizajes, y mucho menos para lograr los mínimos satisfactorios que cada estudiante puede y debe aprender. Entonces, quiero contarles que, desgraciadamente, en la República Dominicana y en buena parte de América Latina, y me atrevería a decir de Iberoamérica, no todos los niños y niñas aprenden los mínimos satisfactorios. Y ese es nuestro gran desafío. ¿Cómo llevamos a todos los niños, a todas las niñas, a que logren esos niveles mínimos satisfactorios que le permiten luego insertarse y aportar a la sociedad a la cual pertenecen de manera productiva y de manera eficaz? Entonces, en la República Dominicana hay una paradoja, ya podemos mencionarla así, una inversión creciente de más de 45.000 millones de dólares que se acumula desde que en el año 2013 comienza a asignarse el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto, y sin embargo, los resultados son menores. Para los colegas internacionales, previo a ese año, la asignación del Producto Interno Bruto al sector preuniversitario estaba por debajo del 2% del Producto Interno Bruto, además de un Producto Interno Bruto que en este periodo
ha visto un crecimiento sostenido de la economía, es decir, que en términos absolutos cada vez es más dinero. Entonces, vean lo que aparecen allí, esas líneas azules y naranjas. ¿La ven? No sé si tengo pointer aquí. Bueno, pero ustedes pueden ver esas horizontales, ¿verdad? Esos son los puntos unidos para apoyar la visualización del desempeño de la República Dominicana en las pruebas PISA en las que ha participado. Mientras que la recta roja marca la tendencia alcista del presupuesto. Ustedes lo ven, crece el presupuesto, crecen los recursos, los resultados permanecen estables. Ese es el mensaje. Entonces, ese análisis comparativo permite ver que por cada año de esa serie de años, 2013 o 2025, se han incrementado anualmente a razón de 246 millones de dólares. Todos los años, en promedio. Crece el presupuesto de educación en esa cantidad de dinero. Pero en las pruebas PISA, si trazamos esa tendencia, hay una reducción en matemática de 0.5, en lengua, y en matemática permanece en la misma pendiente. Pero el mensaje es ese, ¿verdad? No hay entonces una correlación entre la inversión, los recursos y los resultados. Ese es el mensaje que quiero que ustedes se queden. Y al mismo tiempo, todo esto pasa también con algunos otros factores de exclusión, porque hay unos 30.000 niños, dependiendo cómo se cuente, pero digamos ese es el número grueso para que ustedes tengan recuerdo, en edad de educación primaria que están por fuera de la escuela. Y dependiendo también cómo se cuente, hay 500.000 de jóvenes que no estudian ni trabajan. Eso dependiendo siempre de cómo se toma el rango, si de 15 a 29 o de 18 a 35, pero básicamente ese es el número grueso que quiero que recuerden. 500.000 de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esa es una forma también de exclusión. Entonces, detrás de esto hay una tesis. El problema central de las políticas educativas no es la falta de inversión, ni mucho menos de diagnóstico, que en la República Dominicana los hay y de extraordinaria calidad. Pero la brecha está entre lo que se diseña y lo que se ejecuta efectivamente, entre lo que llega al aula. Las políticas pueden ser muy efectivas, muy bien constituidas, pero si eso no llega a donde ocurre el hecho educativo, no hay aprendizaje. Por eso decimos que tienen esta tesis un corolario. Las políticas se pueden definir centralmente en el ministerio, pero se ejecutan y se materializan en la escuela. Y es en la escuela donde tenemos que pensar la política. Por otra parte, la implementación falla por múltiples factores, podemos insistir luego en eso. Ahí hay algunas referencias teóricas para aquellos que luego quieran profundizar sobre estos temas de cómo el diseño de la política y los logros en materia de resultados suelen ser diferentes y generan lo que llama una brecha de implementación. Entonces, muchas veces hablamos de estadística. Este video ya la viceministra lo ha visto, pero quiero compartir con ustedes porque hay que ponerle a las estadísticas sentido. Entonces, yo quiero primero invitarlos a ver, y por supuesto que tenemos los derechos para usar esta imagen de este niño, que lo hizo a modo de actuación, cómo debiera leer un niño y cómo efectivamente lee. Vamos a ver cómo debiera leer. Vamos a ver. Hay un país en el mundo Muy bien. donde un campesino breve, seco y agrio muere y muerde descalzo su Muy bien. polvo derruido y la tierra no alcanza para su bronca muerte. Con esa dicción, con esa velocidad, con esa continuidad en la cadencia de la lectura, el niño puede comprender lo que lee, ¿verdad? Pero así es como lee en verdad. Sus amigos ¿Qué hacían? se reían, Vamos a ver. Se reían. Vamos a seguir. se reían, Jesús. Muy bien. Vamos a dejar que Gabriel lea. sí, Vamos a ver. que cada Cada vez que lee o y y han de decir decir
lo, ¿Qué sienten cuando ven esta imagen del niño haciendo ese esfuerzo por lograr algo que evidentemente no puede? Ese sentimiento que ustedes tienen es en el que tiene que germinar la rebeldía nuestra como técnicos, como especialistas de educación para cambiar esta realidad. Porque evidentemente este niño y tantos otros como él, cuando se enfrentan al desafío de la lectura, no puede comprender lo que lee. Y si no comprende lo que lee, ¿cómo podemos esperar que aprenda? ¿Y cómo podemos esperar que entonces luego pueda desarrollarse profesional y cívicamente para ser miembro de una sociedad en su pleno desarrollo? A mí me gusta siempre que las estadísticas nos digan algo más e ilustrarlas, porque esto que le pasa a este niño, y lo podemos ver en este gráfico señalado ahí con los recuadros rojos, sobre todo ahí me quiero detener, y esto es gracias, y quiero reconocer la labor que ha hecho siempre la doctora Ansel Jecker, porque el nivel de profesionalismo que el Ministerio desarrolla en sus pruebas diagnósticas y en sus pruebas nacionales, también en las regionales de UNESCO o en la PISA, no hubiese sido posible sin ese instrumento poder llegar a la conclusión de esta realidad. Pero cuando tenemos que menos de 1 de cada 5 niños puede leer con fluidez y comprender lo que lee, cuando debiera haber terminado ese ciclo de alfabetización, nos tiene que llamar a la reflexión. Y estos datos no son solo del sector público, este es el promedio de los estudiantes de todo el país, sean instituciones públicas o privadas. ¿Sí? Menos de 1 de cada 5 logra el nivel mínimo satisfactorio, o dicho de otra manera, que puede leer y comprender lo que lee. Y en sexto, si bien mejora la condición de lectura, tampoco es grandilocuente, pero en matemáticas es donde siempre a mí me parece que es una tragedia nacional. Y siempre yo planteo esta idea de declarar en emergencia el aprendizaje de las matemáticas. Porque miren ahí, ¿no? El 4.1%, ese es el dato más alto de la prueba del año 2018. Sé que hay otra prueba más actualizada. Hubo una prueba también muestral en el año 2022, pero digamos, menos del 5%, ¿verdad? Porque yo no quiero que se queden con el dato exacto, quiero que tengan conceptos de los órdenes de magnitud. Si menos de esta cantidad de niños al cierre de la educación primaria no es capaz de resolver satisfactoriamente operaciones aritméticas sencillas, no es capaz de reconocer o de aplicar perímetros y áreas de figuras geométricas simples, y no es capaz de resolver una regla de 3 simple, que eso es lo que dice ahí, eso es lo que se mide, el país tiene un problema de desarrollo futuro muy crítico, porque la capacidad que estamos viendo en múltiples sectores de generación de valor en la economía están asociadas a las ofertas STEM del conocimiento. Es decir, para eso tú tienes que tener una base mínima de matemáticas para acceder a esa oferta. Y no es casual que un buen número de las becas que el país pone a disposición para formarse en matemática en las mejores universidades del mundo muchas veces queden acéfalas porque no hay esa capacidad o ese interés, no porque falte interés en el niño, es que no tiene las condiciones para aplicar a esa posibilidad. Y están relegando prosperidad para sus familias y para ellos y prosperidad para el país. Entonces, ¿qué hemos visto también cuando nos hemos involucrado a entender qué pasa allí? Hemos visto que también los docentes tienen una dificultad muy marcada en comprender el currículum por competencias y aplicarlo como tal en el aula. El currículum por competencias es una extraordinaria herramienta, pero requiere de un docente con algunas habilidades que no siempre pueden mostrar o demostrar, no por culpa del docente, sino porque no ha sido formado en este paradigma. Y esas deficiencias entonces se expresan luego en esa dificultad de entender
¿Qué es un currículum por competencias? Tienen también dificultades para planificar una clase, para luego implementar lo que se planifica y también para evaluar el resultado de sus estudiantes y retroalimentar este proceso. Hemos visto también la oportunidad de mejora en herramientas de evaluación en determinados aspectos, y los docentes también hemos visto que no aplican técnicas de aprendizaje de la lectura basado en lo que vamos conociendo de la neurociencia. Sí, hoy la neurociencia aporta muchos elementos para todos los docentes de cómo trabajar el aprendizaje en diferentes áreas y no lo estamos aprovechando. Hay Adolfo García, por ejemplo, un especialista neurólogo, plantea que la distribución de las asignaturas en el calendario escolar, en el horario escolar, es clave para poder trabajar los temas vinculados al aprendizaje. No podemos poner una clase de matemática al comienzo de la jornada, porque los muchachos todavía están dormidos, porque no han desarrollado sus niveles basales como para poder aprovechar ese proceso de aprendizaje. En fin, múltiples elementos de estos temas, ¿no? Hemos visto también que el 59% de los maestros que aplican a los concursos simplemente no lo pasan. Ese es el último dato del 2024. En un estudio del IDEICE se mostró que en los programas de inducción el mayor porcentaje de los maestros estaba en rango bajo. Un estudio de Educa muestra cómo el 40% de los docentes nunca usó Khan Academy o el 30% siquiera escuchó de él. Esos son temas que hay recursos ahí gratuitos que están a disposición y de colaborar con el maestro, y bueno, es enorme el esfuerzo que se está haciendo ahora por parte del Ministerio, pero el punto de partida en esto es bajo. Este es el último dato de la última evaluación de desempeño, que tiene ya casi, Ansel, 9 años. Afortunadamente ahora hay un proceso de evaluación de desempeño docente, ojalá traiga mejores datos que estos, pero en ese dato menos del 3% estaba en nivel de excelente. Y obviamente uno no tiene que pensar que si no hay maestros excelentes no puede haber educación de excelencia, y por tanto no puede quedarse conforme con que el 23.9 sean muy buenos o un 35 sea bueno. Hay que procurar que la excelencia esté por lo menos en más de la mitad de los educadores, ¿sí? Imagínense que ahí 38% estaba en la condición de mejorable. Esto sin duda cambió, porque de esa fecha para aquí la educación dominicana ha hecho unos grandes esfuerzos por invertir y mejorar la calidad docente. Pero es el último dato objetivo que tenemos. El próximo lo tendremos, Dios mediante, seguro que a finales de este 2026 o comienzo del 2027. También la paradoja es que ese presupuesto fue a mejorar las condiciones salariales de los maestros. Miren, la línea amarilla muestra el costo de la canasta básica nacional. La línea azul muestra el salario de los profesores. ¿Ven cómo se ha cruzado en determinado momento? Al comienzo del periodo, el salario del maestro no alcanzaba para cubrir la canasta básica, pero hoy el salario del maestro casi que duplica la canasta básica. Entonces, en términos reales, el salario desde 2012 a la fecha se ha duplicado, pero los resultados no. Y cuidado, yo no estoy diciendo con esto que los docentes ganen todo lo que tienen que ganar, pero lo que sí estoy diciendo es que hay objetivamente una mejora significativa de los salarios y esto no se traduce en mejora de los resultados académicos. Hay múltiples razones para encontrar explicaciones a esto. Yo las he clasificado en 9 dimensiones o problemas centrales. Les dejo ahí el link de donde está publicado a modo de draft este documento para que los que quieran profundizar lo puedan hacer. Y aquí es un lugar donde me puedo ahorrar una buena parte del tiempo en función de las necesidades de la agenda. Así que no voy a entrar en este capítulo porque es denso y nos tomaría bastante tiempo. Es interesante la reflexión, pero creo que aquí podemos ahorrarnos un buen tiempo en favor de la agenda. Entonces, ante esta situación, el presidente de la República plantea un reto. El reto que plantea es de que con iguales recursos
se debe crear una estrategia para al menos duplicar el nivel de logro en lengua y matemática, pero sin incrementar los recursos. Porque uno de los problemas que se tiene habitualmente en innovación educativa es que podemos desarrollar estrategias que funcionan muy bien, pero que por el costo que tiene no la podemos extrapolar al concepto de política, ¿verdad? Hay ejemplos en el país muy buenos, hay centros educativos de excelencia, con rendimientos extraordinarios, pero la estructura de costos de ese proyecto o de ese caso no permite ser extendido al conjunto del sistema. Y aquí quiero también hacer un matiz. El reto que plantea el señor presidente no se lo hace a nivel de gobierno, el reto lo plantea a nivel de la sociedad. Y aquí para los colegas internacionales es importante destacar el rol de estas alianzas público-privadas más academia que gana en el diseño de la política pública en la República Dominicana. Es decir, la academia con el sector privado, con los organismos del Estado, trabajan en conjunto, formalmente, para encontrar soluciones. Y eso me parece a mí un capital cultural y político que tiene el país, que es para mercadearlo más, porque es muy poco frecuente que esto ocurra. Y esta es una de las grandes virtudes que tiene la República Dominicana como sistema y por lo cual nos hace ser optimistas de cara al futuro. Ese es el reto que plantea el señor presidente. Y entonces un conjunto de técnicos, docentes, expertos internacionales, nos ponemos a trabajar en la forma de responder a ese reto. Y la manera de responder a este reto para innovar es recurriendo a metodologías de la innovación. No podemos crear lo nuevo con esquemas de lo viejo. Tenemos que desprendernos un poquito de esa estructura de planificación. Y ahí es cuando entra y nos topamos con los aportes que hace Otto Scharmer con la teoría U. Esta teoría que él determina como planificar desde el futuro. ¿Qué es planificar desde el futuro? Es hacer un ejercicio metodológico, estructural, consciente y con evidencia de cuál va a ser el futuro de lo que queremos desarrollar y traerlo al presente para imaginar la construcción de esa ruta que nos lleve a ese presente, porque en ese momento será presente. Y ese es un ejercicio que implica sabiduría, por eso los expertos, pero también implica mucha empatía y escucha a los que están en el día a día en la escuela. Por eso el primer punto de este proyecto fue crear una visión compartida de la educación dominicana a partir de lo que dicen ustedes los docentes. Y durante 3 o 4 meses de la primera experiencia de este proyecto estuvimos escuchando. Íbamos a las reuniones con los docentes y ustedes saben que esperaban que, como ahora, hubiese una intervención de corte magistral. Y nosotros llegábamos y decíamos, venimos acá a escucharlos. Y los primeros 5 minutos eran súper incómodos, porque no había una práctica de qué es lo que tengo que decir. Bueno, desde esa estrategia con obviamente herramientas que nos permitieron avanzar hacia esa construcción del futuro, fuimos entonces robusteciendo esa visión de futuro, una visión fundamentada en datos, fundamentada en qué debemos hacer para llegar allí, y una de las conclusiones es el éxito futuro de la República Dominicana está atado, amarrado a las competencias de sus ciudadanos dentro de 25 o 30 años, que tienen que estar fuertemente marcadas por 4 competencias fundamentales o saberes, si ustedes quieren también, pero me gusta hablarlo más de competencias, que es la habilidad comunicativa. Es decir, los ciudadanos tienen que saber comunicar sus ideas, tienen que poder comunicar sus ideas, ¿verdad? Y para comunicar sus ideas requieren, primero, el dominio de su lengua materna, porque el pensamiento se estructura a partir del lenguaje. No hay pensamiento estructurado sin lenguaje. Eso los lingüistas lo han probado muy bien. Hay ideas, hay figuras, pero no puede haber lo que se llama un pensamiento
crítico, sin la estructura del lenguaje. Segundo, hoy interactuamos con el mundo de lo tecnológico y por tanto tenemos que tener un código para hablar con el celular, con la computadora, con los carros que ahora ya vienen casi que como computadoras con ruedas, los robots que están ahí, con la inteligencia artificial. Eso implica conocer código. Ese es el segundo código. Y el tercero, para un país como la República Dominicana, que tiene una fuerte vocación exportadora de su talento y de sus servicios, el inglés. Y ahí está, no hay que buscar mucho más en términos de esas competencias fundamentales de comunicación. La segunda es el desarrollo del pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico no se puede hacer si no se dispone de una herramienta fundamental de operaciones aritméticas para salvar temas de magnitud, de relaciones temporales, de relaciones con el dinero. Y para eso es que necesitamos ese instrumental matemático. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el mundo de las emociones y de los valores, la identidad, el ser buenas personas, el poder tener empatía con el otro, el aprender a vivir en paz, el tener la disciplina en el trabajo. En una investigación reciente que me tocó realizar, los empresarios de un polo industrial muy importante del país reclamaban porque ya no es solamente que los muchachos no sepan leer o matemática o no entiendan una instrucción, es que el problema que mayor frecuencia sale en ese estudio es los temas de disciplina, de sistematicidad, de respeto a la autoridad, de cumplimiento con el trabajo, de perseverancia. Todos temas que en la escuela se tienen que trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos para, imaginando y trayendo ese futuro de cómo debe ser esa escuela dominicana de los próximos 20 años, la traemos al presente para construirla desde lo que se tiene? Ese es el concepto de la teoría U, que fue aplicado luego en 155 centros. Aquí también está la metodología de Stanford, el modelo de Stanford de innovación, que empieza y es muy similar. La diferencia aquí es que hay un prototipo, es decir, se crea un prototipo. Y esta es la primera edición del proyecto que creamos. No es un proyecto perfecto, no es un proyecto con acabado, pero es un proyecto que, como un carro probándose en un taller de innovación, tiene el chasis, tiene el motor, tiene las ruedas, ¿verdad? Y camina. Pero por supuesto no está acabado, no tiene la parte bonita. Este trabajo colectivo tiene estos elementos que quiero contarles rápidamente. Concluimos que para crear esta escuela del futuro tenemos que desarrollar 7 ejes, 2 de ellos exógenos y 5 endógenos. Muy rápidamente, los endógenos van por la inteligencia curricular. Es decir, que el docente entienda que cuando hay un currículo, el objetivo es que el estudiante adquiera el aprendizaje o la competencia que está establecida. No que siga como un manual de instrucciones línea por línea lo que está establecido ahí. El docente debe tener la capacidad de identificar cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo detenerse, cuándo ir más rápido, cuándo saltarse temas, porque el objetivo es que el estudiante aprenda, no seguir una secuencia rígida de un determinado currículo. El segundo elemento es el talento humano, pero aquí lo diferenciamos en el rol que tiene también el director como líder pedagógico, como líder de la comunidad y como líder de un equipo humano. Y obviamente el talento humano de los docentes para que incorporen herramientas de formación que vienen con los avances de la ciencia. La neurociencia en particular aporta muchos elementos al proceso formativo que deben ser introducidos en las estrategias didácticas y pedagógicas. La tecnología juega un rol transversal. No es aprender tecnología en sí misma, es aprender tecnología para poder aprender en un ambiente digital. Investigar, cuando hablamos de investigar, es levantar información para que todas las decisiones en toda la cadena, desde la política pública hasta lo que ocurre en el aula, esté tomada con base en evidencias.
Entonces le explicamos al docente la importancia de reflexionar sobre lo que ocurre en el aula, de clasificar, de entender cuántos aprenden, cuántos no, de reconocerlos, de con quién tienen que trabajar de manera diferenciada. Eso es parte de lo que desarrollamos ahí. Y para esto, el proyecto trae una innovación que es la figura del mentor, personal del Ministerio de Educación altamente calificado, que lo reutilizamos de manera dirigida para que tal vez salga de actividades donde no aportaban a una cadena de valor y vuelvan a traerle al sistema todo lo que son capaces de hacer. Aquí hay múltiples directores regionales y distritales que tienen esas competencias, muchos de ellos hoy están aquí, veo a Ana Hilda por allí, que es coordinadora de mentores, por cierto, y que traen esas competencias para acompañar, para ser un colega en el proceso en el cual se crean comunidades de aprendizaje y que cada mentor, que tiene hasta 3 centros educativos asignados, se traslada una vez cada 15 días físicamente al aula, a la escuela, pero constantemente tiene vínculo con sus escuelas a través de grupos de WhatsApp. Y también no es menor el hecho de esta comisión de gobernanza mixta, porque en esa comisión, todas las semanas, técnicos del Ministerio de Educación, del proyecto, ahora será también de las universidades con quien se ejecuta este proyecto, despachamos y se toman las decisiones técnicas, administrativas y financieras. Por lo tanto, la planeación es por resultados y las decisiones concretas de cómo se ejecuta, cómo se gasta, se van ajustando y corrigiendo en función de las necesidades. Entonces, tenemos una planificación que se adapta al objetivo, para evitar que sea el objetivo que se adapte a la planificación. Y este es un cambio de paradigma a la hora de trabajar un instrumento de este tipo. Entonces, los centros, ¿cómo los elegimos? Los 150 y ahora los 300. No fue porque los elegimos a dedo. No, porque eso es muy sencillo. Uno se puede elegir a los mejores o a los peores, o aquello donde tengo los amigos, o allá donde el sindicato tiene hace menos ruido. No, aquí recurrimos a la selección aleatoria. ¿Sí? Porque la selección aleatoria nos da justamente eso, que permite evitar los efectos de sesgo de selección. Porque, miren lo que les voy a contar ahora, está probado científicamente que los proyectos en educación que están fundamentados en poner más maestros, más libros, más insumos, reducir el tamaño de clase, no tiene impacto. No tienen impacto, eso está probado, como que la ley de la gravedad existe. Sin embargo, nuestros sistemas educativos siguen repitiendo esas mismas recetas. ¿Por qué? Si ya sabemos que eso no resuelve el problema. Lo sabemos, pero insistimos porque hace sentido con nuestra intuición, pero no está fundamentado en los datos. Por eso, como decía Milton Friedman, primero los datos. Y este es un proyecto que se basa en recoger mucha información y desarrollar en pequeña escala. El presidente, cuando vio los resultados, que ahora luego le vamos a mostrar, quería avanzar rápidamente a mayor número de centros. Nosotros dijimos no, porque como lo dicen ahí, Banerjee y Duflo, Premio Nobel de Economía, los proyectos o intervenciones pequeños, bien diseñados, pueden generar efectos grandes, importantes. Entonces, así fueron distribuidos aleatoriamente los 155 centros que impactaron a 54.000 estudiantes, 2.500 docentes, 18 regionales y 105 distritos. La aleatoriedad funcionó tan bien que todas las regionales tuvieron al menos una escuela representada. Claro, no todos los distritos, porque ahí sí la demarcación es menor. Bueno, y esto fue lo que desarrollamos. Esta es la secuencia lógica de la implementación. Primero, diagnóstico y dirección educativa. Hay una línea de base donde tomamos un valor de referencia del punto de partida, de cuánto saben los estudiantes, para llevarlos luego hacia un proceso de mejora. Y trabajamos el liderazgo con el director,
para que él entienda que el propósito es que en su escuela los estudiantes aprendan. Hay un núcleo pedagógico del proyecto vinculado a técnicas de aprendizaje en la matemática, lengua y lectura y fomento a la lectura. No se trata únicamente de que el docente reciba cursos de nueva pedagogía en lectura, sino de que se aplique la lectura todos los días en el aula, que haya un ejercicio de lectura consciente, independientemente del tema que esté trabajando el docente en el aula, ¿sí? Usted puede trabajar lectura cuando está enseñando ciencias y puede trabajar matemática cuando está trabajando idioma español. No tiene que restringirse a segmentar la estrategia de enseñanza al contenido de la enseñanza. Entonces, esta es una técnica que le decimos, estas dos competencias tienen que trabajarla todos los días, todo el tiempo, con todos los niños y niñas. Obviamente ya hablamos de las TICs y de los recursos gratuitos, porque hay demasiados recursos gratuitos, algunos propios del ministerio, como Libro Abierto, un proyecto que está todo el currículum y todos los libros digitalizados, pero los docentes no siempre lo utilizan en el aula. Los mentores, ya hablamos de la importancia de los mentores, ahí quedan algunos datos para complementar. Quiero detenerme sí en las familias comprometidas, porque somos conscientes, y por allí está Divina García, que lo hablábamos antes de iniciar. La familia es un actor relevante en el proceso de aprendizaje y debemos integrarlo de alguna manera. Debemos integrarlo como coeducador, debemos integrarlo como aquel que genere las condiciones para que el estudiante aprenda. El estudiante debe tener, por ejemplo, las horas mínimas de sueño requeridas para poder tener un aprendizaje efectivo el día siguiente. Esta generación es una generación de niños que no duerme. Tiene problemas enormes en las horas de sueño que le destina. El otro día revisaba un artículo que más del 60% de los niños menores de 12 años están durmiendo 6 horas o menos. Efecto de las pantallas. Otro tema que hay que trabajar de la mano con las familias. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero si trabajamos con las familias, vamos a tener una influencia aquí o una selección de sesgo, porque las familias que se involucran son aquellas familias que siempre se preocupan más y que, oh casualidad, tienen los mejores resultados sus hijos en la escuela. Y sí, la verdad que sí, eso es un sesgo que no podemos evitar. Pero como los niveles de logro son tan bajos, no nos preocupa en este momento ese sesgo de selección. Y luego, lo que hablábamos ya de la investigación y la evaluación independiente, porque los resultados que luego les voy a mostrar fueron evaluados por una entidad independiente y además luego fueron sometidos a una auditoría independiente también, porque obviamente debíamos llevarle esos resultados a las autoridades y no podíamos estar completamente seguros de lo que íbamos a decir. El esquema de ejecución completó entonces más de 2.100 visitas presenciales, más de 681 listados de cotejos, 1.000 bitácoras de acompañamiento, 15 comisiones mixtas. Aquí era un detalle que yo quería destacar, cómo la interacción público-privada allí demuestra que la gerencia compartida, sistemática, semana a semana funciona, y la empatía que se crea con los equipos del ministerio y de las universidades en este caso. Entonces, este es el resultado de algunos elementos que ahora les voy a contar más en detalle. Finalizado ese primer año de ejecución, en tercer año, a nivel promedio de los 155 centros, se logró multiplicar por 2.69 veces el nivel de base y en matemática 2.09. En los mejores centros, 8.7 en lectura y 7.8 en lengua, es decir, hubo un crecimiento significativo. Aquí hay unos detalles metodológicos que, como van a tener la presentación, no voy a insistir, de cómo fue realizada esa evaluación. Y aquí podemos ver un poquito más en detalle lo que ocurrió en la evaluación diagnóstica y en la evaluación de la prueba final del grupo de selección. ¿Ven cómo de un gráfico a otro aumenta el verde? ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Eso es la cantidad de niños que lograron ubicarse en el nivel satisfactorio. Es decir, que en el caso de lectura,
pudimos lograr que 261 niños más se ubicaran allí, es decir, un 169%. Y en matemática, bueno, ahora lo vamos a ver en matemática, también quiero contarles que en lectura 147 salieron del nivel elemental. Es decir, si crecen los que le va mejor, tiene que decrecer los que le va peor. Entonces, eso también es una manera de verlo. Nos gusta siempre hablar más de niños y niñas acá. En apenas, como ustedes ven allí, 3.996 niños, que era la muestra allí revisada, perdón, 1.482, 261 lograron ubicarse por el nivel satisfactorio de manera adicional. En matemática los resultados no fueron tan buenos. Si bien se aumentó y se duplicó, seguimos lejos de la meta. Y por eso es que hay un desafío enorme en matemática. Pasamos de 2.3 a 4.8, pero eso no nos puede dejar satisfechos. Aquí están los resultados a nivel del territorio, donde estuvieron los mejores centros del país. A quien le fue mejor está ubicado en San Pedro de Macorís, luego en Nahua y también, curiosamente, el tercero en Nahua. Esos fueron los mejores, donde hubo mayor nivel de compromiso del mentor, de las familias, donde todos los factores funcionaron de manera integral, ahí hubo mejores resultados. Aquí está la comprobación estadística de los resultados de la mentoría. Cuando hay un mentor que trabaja bien y está presente, los resultados son muy buenos. Aún en matemática, aunque la dispersión allí es mayor. Y también es importante señalar la evaluación que hacen los propios docentes de la experiencia. El 86% de los profesores consultados, involucrados en el proyecto, lo calificó como de un alto valor, muy satisfactorio para su experiencia profesional y para el proceso de mejora, que viene también a sumar metodológicamente a otros esfuerzos que hace el Ministerio de Educación, como el programa Con Base y otras iniciativas que el Ministerio viene llevando adelante. Y también, como pueden ver ahí, la mayoría de los indicadores evaluados son muy altos, es decir, prácticamente el peor que va, que es el de familias comprometidas, porque no logramos que todas las familias se involucraran, 4 de cada 5 lo indican como muy productivo y muy útil. Así que el próximo paso que comienza ya, y el miércoles de la semana que viene tenemos en Santiago el taller de inicio de esta segunda fase de esta iniciativa, va a alcanzar a 300 centros educativos, a más de 100.000 estudiantes, 5.000 docentes, 18 regionales y ahora sí el 100% de los distritos está ya referenciado. Con el liderazgo del Ministerio de Educación, por supuesto, siguiendo la instrucción de la Presidencia de la República y con la coordinación de la Universidad Católica Madre y Maestra y la participación de Unicaribe y de la Universidad Central del Este también. Creo que con esto puedo ir culminando y dejando tiempo a si hay alguna pregunta. No sé si tenemos... Ok, lo que tú indiques. Muy buenos días, Darwin, distinguidos participantes, invitados. Mucho gusto ver la gente del Ministerio siempre activa, Divina, Ansel. Mi nombre es Carlos Francisco, yo soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores. Y bueno, muy interesante y muy bien hecho todo, muy sistemático, muy bien investigado y mucho trabajo de campo. Se ve un gran trabajo. Como estamos hablando de inclusión, me gustaría ver si hay si ustedes han logrado dentro de todo este proceso. Ya vimos que la familia, como siempre, resulta ser la parte más débil, pudiéramos decir, en este sentido. Pero en cuanto a las capacidades adquiridas por los estudiantes, las competencias, si se ha podido medir en alguna forma estos centros donde por alguna razón se hace algún tipo de selección, si se ha podido evidenciar algún trabajo en esto,
si todavía ustedes han podido encontrar algún elemento donde se discrimine, pudiéramos decir, la participación de los estudiantes. Porque una de las quejas que tenemos por lo general es que los centros no podemos discriminar a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por esa razón, todo el que llega hay que trabajarlo. Y no siempre, por lo que usted ha mencionado, la familia y todo esto, se puede diferenciar. Pero ¿se ha podido medir, evidenciar si eso ha ido mejorando a nivel general de alguna forma? Sí, el trabajo que se hace con los directores, con los maestros y con la comunidad educativa es justamente tiene el propósito de incluir a todos, independientemente de cualquier diferencia, porque justamente la filosofía que está detrás es que todos los niños y niñas pueden aprender y todos deben aprender los mínimos satisfactorios, ¿sí? Entonces ahí no hay restricción. Cuando hay algunos problemas de movilidad o asociadas a discapacidades o capacidades diferentes, como también se suele decir, tiene que ver con una filosofía de inclusión. No se envía a nadie a la casa dentro de estos centros cuando las condiciones mínimas están dadas para que el estudiante asista. Y esa es la filosofía del proyecto también, porque eso apunta al concepto de personalización de la educación. Sí es cierto, y aquí por razones de tiempo no pude contar, que los niveles de logro que les mostré, cuando uno los analiza por quintiles de ingreso, es decir, por niveles de ingreso, hay diferencias, ¿verdad? Como todos podemos intuir, aquellos que provienen del 20% más pobre de los hogares tienen un desempeño peor que de aquellos que tienen o que pertenecen al grupo del 20% más rico de la distribución de ingresos. Eso sí, en cuanto a género, hay una discriminación positiva en favor de las mujeres. Les va mejor a las mujeres que a los varones. Asisten más las mujeres que los varones. Es, digamos, distinto a lo que puede ocurrir en otros contextos. Pero el proyecto parte de la base de esta idea de promover la inclusión de todos. En PISA también podemos abrir estas categorías. Hay un grupo que PISA estudia en profundidad, que es el de los resilientes, aquellos estudiantes que proveniendo de hogares más desfavorecidos tienen desempeños mejores a lo esperado. En la categoría de la CEPAL de los años 90 se le llamaba mutantes, ahora se le llama resilientes, pero es básicamente aquel que tiene un resultado mejor al esperado. Ahí, ¿qué pasa? Y cuando uno estudia lo que pasa ahí adentro, aparecen estos otros factores. El nivel educativo de la madre, aparece la consolidación del hogar. Esto es muy interesante porque hay una diferencia, al menos en la República Dominicana, probada con datos, de que el niño que proviene de una familia en unión libre tiene un desempeño peor que aquel que viene de una familia con un matrimonio constituido legalmente. Eso da para muchas interpretaciones. Así que sí, tenemos esa data, la tenemos revisada, pero el proyecto, independientemente de eso, dice, no importa cuáles sean las condiciones previas, ese niño, esa niña puede aprender al menos el mínimo. Ya de ahí en adelante, que la diferencia sea por sus talentos y virtudes naturales, porque no todos nacimos para lo mismo, ¿de acuerdo? No todos tenemos por qué ser ingenieros, no todos tenemos por qué ser artistas, y hay obviamente dimensiones del saber humano y de la distribución de talentos que va más en la línea de uno u otro perfil, pero todos debemos alcanzar un mínimo satisfactorio, y eso es lo que procura el proyecto. No sé si hay más preguntas. Sí, buen día, Sora Disla. Divina, mi saludo para ti, corazón, qué bueno que estás aquí. y gracias. Soy testigo del trabajo para la educación que hace Divina, para la educación especial, Divina García, Lucía Vázquez, soy testigo de eso. Y como madre de una niña dentro del espectro con limitaciones por la deficiencia en la escolaridad, tanto a nivel público como privado, y lo que usted acaba de decir del descrecimiento que tenemos
en los números en cuanto a matemáticas se refiere y algunas otras, pero principalmente más centrado en matemáticas. ¿Han observado ustedes o han analizado que esto pudiera ser por el incremento en cantidades de libros excesivos que tenemos? Antes nosotros nos formamos con 1, 2 libros, hasta tercero, quinto aproximadamente, pero ahora tenemos en quinto hasta 10 libros. Entonces eso puede ser abrumante para los niños. A veces no es que el niño tenga la deficiencia, sino que lo abordamos a tanto material que ya eso le ocasiona al niño un trauma de entrar a lo que debe entrar. Por ejemplo, en mi caso específico, siempre le tuve fobia a la matemática. Soy formada en medicina y puedo jurar, asegurarle a ustedes que hasta el mes pasado, yo aún siendo formada en medicina de la Universidad Autónoma, yo no sabía matemática y ahora yo estoy cursando una nueva carrera aquí en Unicaribe y gracias a mi profesor José Sánchez, yo aprendí matemáticas el mes pasado en esta nueva carrera. Entonces es el modo en cómo se aborda, es el modo en cómo el docente transmite la enseñanza. Entonces es algo que debemos tomar en cuenta, que no es el alumno, es el abordaje y los cambios en tantos libros que ahora tenemos en el sistema, entiendo yo. Sí, bueno, no lo tenemos estudiado a nivel del proyecto como tal para no darte un dato equivocado. Sí, lo que puedo decirte es que muy probablemente esos problemas que vemos en matemática requiere a la falta de docentes experimentados para poder transmitir correctamente esos conceptos a los estudiantes al nivel que tienen los estudiantes. Es decir, no se trata de que sean doctores en matemática, son docentes que saben cómo interpretar la estrategia de comunicación para que el estudiante pueda hacer el momento eureka, como se suele mencionar, cuando dice, ya entendí cómo es esto. Eso sí, y eso es lo que refleja. Por eso estamos trabajando todas estas técnicas novedosas de mejora de los aprendizajes y de la enseñanza, en particular de la matemática. Pero no quiero tampoco darte un dato equivocado. Sí es cierto que hoy con las tecnologías se puede aprovechar mucho y muy bien todos los recursos que están disponibles. Así que yo creo que ahí no es un problema de cantidad, sino es un problema de selección oportuna y de guía correcta, ¿sí? Cuando te escuchaba me hiciste acordar a una anécdota familiar porque cuando mi abuelo, que era, no quería saber nada con la educación, y mi mamá, que era lo contrario, devoraba libros, le decía, no, te voy a botar todos esos libros porque ocupan demasiado espacio. Y mi madre siempre respondía, los libros, el saber no ocupa lugar. Entonces yo creo que hoy no podemos para nosotros cuestionar el esfuerzo, por ejemplo, que hace el Ministerio de Educación dotando hoy de libros a los docentes y a los estudiantes. Ese esfuerzo increíble de libro abierto que están sistematizados digitalmente. Entonces, creo que la solución no es quitar, es aprender a elegir, aprender a seleccionar aquello que se necesita en el momento oportuno y con una correcta dirección por parte del docente. Mire, somos conscientes de lo interesante que ha sido esta presentación de estos hallazgos. Hay muchas manos levantadas, pero el conferencista va a hacer un compromiso con nosotros de no irse para que luego se puedan acercar a él y él pueda responder todas esas preguntas. Así que hagámosle un fuerte aplauso a esta conferencia tan interesante. Bueno, pues ese es el momento.